Bienvenidos a la sesión número 3. En esta sesión responderemos a la pregunta ¿por qué estudiar la Biblia? Responder a esta pregunta no solamente nos dará razones importantes, sino que también nos introduce en un proceso para entender el poder transformador de la Biblia. Entonces, cada una de las razones que trataremos se convierten también en un propósito para la vida. Bien, la primera razón del por qué estudiar la Biblia es para poder crecer. Leamos a continuación lo que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, verso 2. Dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hago el énfasis, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, pues para poder crecer hay tres cualidades importantes que nosotros debemos entender: actitud, motivación y propósito. Vamos a examinar cada una de estas cosas por separado. A ver, en este mismo texto vamos a encontrar primeramente la actitud. Dice, como niños. Wow, qué interesante, porque como niños es muy claro que habla de la actitud como niño recién nacido. ¿Sabe? No está hablando de cualquier clase de niño, no es un niño de 4, 5, 6 años, 7 años, que son muy berrincheros, ni tampoco está hablando de un niño ya de 9, 10, 11, 12 años, que se convierten tal vez un poco más problemáticos. Estoy hablando de un niño recién nacido. Un niño recién nacido que tiene un objetivo muy claro, y es comer. Quiere tomar leche, la leche de su madre. Una leche, dice ahí, no adulterada. Por eso es que es importante para un niño recién nacido la leche materna. Ahora es interesante que en la Biblia encontramos esta actitud para que nosotros imitemos a la hora de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que percibir claramente que la Biblia es un alimento. Y como alimento al fin, no podemos acercarnos a ella con vicios, no podemos acercarnos a ella con mala información, sino desde pequeños, desde que todavía somos recién nacidos, desde que nosotros lo único que realmente anhelamos es precisamente tomar de esa leche. Y así es como dice la palabra. Por eso lo primero es la actitud, pero la actitud va conectada con el otro elemento que es la motivación. La motivación dice ahí deseando. Esa debe ser nuestra motivación. Si nosotros no estamos motivados, si nosotros no anhelamos, no deseamos el poder alimentarnos de la palabra, nunca vamos a poder llegar a ser realmente buenos estudiantes de la Biblia. Entonces necesitamos buena motivación. ¿Qué es la motivación? Brevemente, la motivación es lo que nos mueve. Es aquel motor que nos mueve hacia algo. Y yo quisiera que tú entendieras que la desmotivación es todo lo contrario, el hecho de que nada te mueve hacia la palabra. Es decir, no ves en ella un alimento importante para poder tú nutrir tu vida. Pero lo más importante de estos tres elementos es este otro que vamos a hablar ahora al final, que es el propósito. Porque dice para que por ella crezcáis. Pero ojo, porque hay un detalle bien importante, crezcáis para salvación. No voy a hablar desde el punto de vista doctrinal meramente, sino que quiero hablar desde el punto de vista práctico. Cuando habla ahí de crecer para salvación, es para que entendamos que el crecimiento tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a crecer integralmente en todas las áreas de nuestra vida. Aún crecer entendiendo de que la vida no se limita a este tiempo en el que vivimos, sino a la eternidad. Por eso es importante nosotros que entendamos estos tres elementos de la primera razón del por qué nosotros debemos estudiar la Biblia. Ahora, hay una segunda razón por la que nosotros debemos estudiar la Biblia. La razón sería para lograr madurez. Permítame aclararle, no es lo mismo crecer que madurar. Crecer, todos crecemos, saludables o no, pero crecemos. Pero madurar es otra cosa. Ahora, vamos a leer un texto bíblico una vez más y quiero leerlo en Hebreos capítulo 5, verso 11, 12 y 14. Dice así este texto: Porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro.
Verso 12. A estas alturas ya deberían ser maestros. Y verso 14. El alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan tremendo! Vamos a tratar de subrayar algunas cosas importantes. Por lo menos quiero subrayar 4 aspectos claves de este texto. El primer aspecto es la atención. Debemos prestar mucha atención. Mire lo que dice ahí. Les entra por un oído, les sale por el otro. No hay nada peor que la mala comunicación. Recuerden que la Biblia es la palabra de Dios y como tal, todo lenguaje es parte de lo que es la comunicación. Así que cuando alguien habla, nosotros debemos prestar oídos. Pero la manera en que nosotros debemos prestar oídos es clara aquí. No podemos permitir que nos entre por aquí y nos salga por allá, como dice aquí en este texto. Y este es el problema más grande que nosotros tenemos, la falta de atención. Ahora, esto no es solamente con respecto a lo que es el estudio de la Biblia. Definitivamente la comunicación es algo que ha traído dificultades en muchas áreas. Muchas empresas cierran por mala comunicación de las estructuras en su organización. Muchos matrimonios terminan divorciándose por mala comunicación. Ahora, cuando Dios trata de comunicarnos algo y nosotros no tenemos, obviamente, una clara comunicación con Él, prestar primeramente oídos a lo que Él está diciendo, vamos a tener problemas serios. Por eso es que nosotros tenemos que aprender que la meta es llegar a madurar. El segundo elemento que quiero compartir con ustedes son los objetivos. Además de la atención que debemos prestar, hay unos objetivos que deben ser muy claros. Si nosotros no apuntamos a unos objetivos, nunca le vamos a dar a nada. Ahora, obviamente, según este pasaje que acabamos nosotros de leer, dice que el objetivo es que nosotros deberíamos ser maestros. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a una madurez, llegar a ser ya maestros. Y sin embargo, a estas alturas, debiendo de ser maestros, todavía no lo somos. Muchos de nosotros. Así es lo que dice la Escritura. Entonces, obviamente date cuenta de que no es simplemente por crecer. No es simplemente por llegar a crecer. Porque como decíamos anteriormente, crecer se crece, bien o mal, pero se crece. El problema es que muchos crecen pero no maduran. Y lo más importante en este asunto es crecer y madurar al mismo tiempo, ir madurando. Por eso en el tercer punto habla de la madurez. Y en la madurez dice, es para los adultos. ¿Qué cosa? El alimento sólido. Porque nosotros tenemos que entender, familia, que no es lo mismo ser un recién nacido, ser un niño, ser un adolescente que ser un adulto. Son diferentes en edades. Y de hecho, cuando hablamos de alimento, el alimento de un recién nacido es lechecita. Pero el alimento va procesándose cada vez más hasta llegar a un alimento mucho más sólido. Y solamente los adultos pueden digerir bien estos alimentos. Un recién nacido no puede digerir un churrasco, una carne así bien gruesa. Un recién nacido no puede digerir tal vez unos granos. Un niño puede digerir tal vez granos, pero todavía no está en capacidad de comer comida muy fuerte, muy pesada. Sin embargo, el adulto tiene la capacidad ya. Por eso es importante que nosotros podamos alcanzar esa madurez. ¿Por qué? Porque mientras más vayamos a la Biblia tiene una peculiaridad que a mí siempre me ha impresionado. Y es que tiene alimento para todas las edades. Entonces, como es alimento para todas las edades, a medida de que tú vayas creciendo, ella te va proporcionando a ti el alimento adecuado para que tú puedas seguir creciendo y madurando. Esto es impresionante, porque al fin de todo esto, el cuarto elemento es lo que nos va a llevar al gran propósito de esta razón, que es la sabiduría. Dice ahí que nosotros vamos a poder tener la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Qué importante es que nosotros entendamos esto. Mucha gente no distingue lo bueno de lo malo. Bueno, de hecho, estamos en una sociedad a la que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, según la Biblia. Y yo creo que esto es una verdad, porque no hemos aprendido a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Es más, voy a ir mucho más allá. No solamente lo que es bueno de lo malo, sino lo que es correcto.
mucho más allá de lo que es bueno. Porque recuerden que la Biblia habla de distinguir lo correcto de lo conveniente. Así que nosotros tenemos una razón muy poderosa aquí en esta segunda razón del por qué nosotros tenemos definitivamente que estudiar la Biblia. Ahora bien, vamos a pasar a una tercera razón. ¿Para qué o por qué estudiamos la Biblia? Para lograr eficiencia. Oiga bien, esta palabra me encanta, eficiencia. Porque la eficiencia va a denotar que nosotros seamos o no productivos, útiles. Y quiero leer el siguiente texto de la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow, este pasaje está demasiado interesante. Pero así como en las otras anteriores razones, en esta tercera razón quiero subrayar algunas cosas muy importantes. Lo primero que quiero subrayar es que ahí dice toda la escritura. ¿Toda? Sí, toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia no tiene desperdicio. Toda palabra, toda frase, toda historia, todo lo que dice, todo punto, toda coma tiene un significado bien particular. Entonces toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la escritura. Así que nosotros tenemos que revisar si para nosotros tiene esta importancia la Biblia. Por ejemplo, recuerdo que una vez a alguien se le dijo, leí en Segunda de Crónicas, y bueno, la persona dijo, bueno, ni siquiera me había enterado de que existía un primer libro de Crónicas. Imagínate, no tener la idea de los libros ni siquiera que todavía contienen la Biblia. ¿Cómo tú puedes de repente saber qué comida tienes tú a la disposición si no sabes cuál es el menú que hay? Esto es interesante. Pero repito, por ejemplo, nosotros encontramos libros como Deuteronomio. Y cuando vemos Deuteronomio, de repente nos suena como muy aburrido. Suena así como que, bueno, de por sí el nombre es terrible. Y entonces debe ser la lectura muy pesada. Y no nos damos cuenta de lo maravilloso que es Deuteronomio. ¿Sabe cuándo nosotros nos damos cuenta de lo importante de Deuteronomio? Cuando de repente agarramos y lo leemos a través de una historia de algo que vivió nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4, desde el 1 al 11. Usted va a encontrar en ese pasaje cómo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Y aquí en esta ocasión vemos la victoria de Jesús sobre Satanás, porque 3 veces Satanás intentó tentarle y 3 veces él salió victorioso. ¿Y cuál fue la clave de cada una de esas victorias? Cuando el Señor Jesucristo simplemente dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, no adorarás a otro Dios que no sea Dios, no doblarás tus rodillas delante de nadie, sino delante de Dios. Bueno, 3 veces el Señor pronunció, escrito está, respondiendo a los ataques de Satanás. Lo interesante de todo esto es que definitivamente el Señor Jesucristo estaba utilizando textos. Todas las respuestas que dio con el escrito está, son textos que estaban ubicados precisamente en Deuteronomio. Ahora, imagínense qué clase de vida tan enfocada espiritualmente, tan enfocada en su propósito en la tierra, porque lo espiritual y lo terrenal tiene que ir unido, tuvo el Señor porque tuvo buenas devociones y leía y meditaba también en Deuteronomio. ¿Qué tal que nosotros pudiéramos meditar de esa manera la Biblia para entender de que aún cualquier texto bíblico puede ser un texto que nos anime, que nos afirme, que nos levante, que nos dé clave para poder salir victoriosos en cualquier batalla, en cualquier desafío, en cualquier reto? Por eso es importante que entendamos que toda la Biblia es inspirada por Dios. No podemos desechar ningún libro. Hay personas que leen la Biblia desde Génesis hasta Judas y después se les olvidó que el último libro es Apocalipsis. No, es que Apocalipsis es un libro muy complicado, me da miedo, qué sé yo. Pero la verdad es que si tú le quitas uno de esos libros a la Biblia, entonces ya
está incompleto el mensaje. El mensaje tiene que ser íntegro, completo. Lo otro que quiero que nosotros veamos es que la Biblia es utilidad, que es útil, que se puede usar en el día a día. Es práctico, es vivencial. Nosotros tenemos que entender esto. 4 veces ahí subrayé para. ¿Por qué? Porque es útil para. ¿Para qué es útil según lo que estamos viendo? Bueno, es útil para enseñar. Mire, qué tremendo es, porque ya lo vamos a ver más adelante, un pequeño diagrama que coloqué ahí, pero enseñar tiene que ver con mostrar las cosas. Demostrar y mostrar las cosas. Pero también la Biblia dice que es útil para redarguir. Es decir, para que nosotros entendamos que algo no está bien. Entonces te muestra no solamente lo bueno, sino lo que no está bien. Ahora fíjense que también ahora la Biblia dice que es útil para corregir. Porque hay cosas que nosotros tenemos que corregir. Pero no solamente corregir, también debemos instruirnos en algunas cosas. Mire, para poner un ejemplo de lo que yo estoy diciendo, debemos tratar de poner una analogía. No es fácil, pero vamos a tratar de hacer una analogía. Usted es una persona que tiene su vehículo y va a manejar, ¿ok? Usted aprendió a manejar, le enseñaron cuáles son las cosas que usted debe hacer mientras maneja y las que no debe hacer. Ahora, ¿qué pasa? Que mientras usted está manejando, usted tiene un semáforo en rojo, tiene un paso peatonal y usted se paró encima del paso peatonal. ¿Qué ocurrió en ese momento? Usted fue enseñado, pero ahora necesita ser redarguido. Redarguir es darte los argumentos para mostrarte que estás en una posición incorrecta. Entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta, caramba, me puse encima de donde no debía, me paré encima del paso peatonal. Esto no es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Enseguida de que tú eres redarguido, debes de corregir. Corregir es importante. ¿Qué hace una persona? Echa para atrás el carro y corrigió. Ahora, eso necesita muchas veces también de instrucción, porque yo hablé de parar en un semáforo, pero si tú te comes la luz, ¿qué va a ocurrir? Que te pueden poner una multa, te pueden quitar puntos en tu licencia, pero de paso te van a mandar a instruirte nuevamente para que tú puedas volver a manejar. Ahora, traté de hacer una pequeña analogía para que la entendiéramos, pero la manera en que yo quiero que usted se quede con esta información es de la siguiente. Mire, primero, el enseñar y el redarguir tienen que ver con la doctrina, ¿ok? Con la enseñanza en sí, la doctrina. Entonces, hablamos de enseñar cuando la doctrina es correcta. Necesitamos enseñar correctamente la doctrina. Pero también nosotros necesitamos redarguir cuando la doctrina es incorrecta. ¿Se da cuenta? Es interesante. Son dos cosas bien importantes. Ahora, lo otro que tiene que ver, las otras dos palabras, es con la conducta. Porque no solamente la doctrina es lo que nosotros tenemos que entender, sino la conducta de nosotros. La conducta es importantísimo. Por eso al hablar de corregir, nosotros estamos corrigiendo la conducta equivocada. Pero cuando hablamos de instruir, instruimos para que tenga la conducta correcta. Bueno, yo me imagino que ya te das cuenta de lo importante que es todo esto. ¿Y por qué? Nosotros estamos hablando de que la Biblia definitivamente es la que nos va a nosotros poder llevar a ser capaces. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y este es el último punto que quería compartir con ustedes, para que nosotros podamos estar enteramente preparados. ¿Preparados para qué? Preparados para toda buena obra. Oye, qué importante es que nosotros tengamos la información correcta, pero también no solamente la información, sino la práctica correcta, la experiencia correcta, porque tenemos la conducta también correcta en todo el asunto. Y de eso se trata. Y es por esa razón que les venía diciendo de que este tema me encanta. ¿Por qué? Porque nos muestra el poder transformador que tiene la Biblia. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y yo quisiera invitarte a que revises bien cada punto de esta sesión para que cuando comencemos la siguiente sesión nos demos cuenta de cuál va a ser la metodología que aplicaremos en todas las siguientes sesiones que vamos nosotros a trabajar. Que Dios te bendiga.
Gracias.